Muy buenas tardes. A continuación procedo a dar una explicación breve desde la concepción teórica de lo que significa el lenguaje SQL, cuáles fueron sus inicios, su fundación y los tipos de instrucciones que tiene SQL. Miremos literalmente qué significa cada una de las letras de la sigla de SQL. La S proviene de la palabra structured, la Q proviene de la palabra query y la L proviene de la palabra language. Todo esto traducido al español significa lenguaje estructurado de consulta. Miremos un poco de la historia de SQL, que es un lenguaje que creó IBM a mitad de la década de los 80 del siglo pasado. Con el pasar del tiempo, se ha ido convirtiendo en un lenguaje estándar para gestionar datos en las bases de datos relacionales y se le conoce como un lenguaje 4GL o lenguaje de cuarta generación, que son aquellos lenguajes nativos de las bases de datos o de los motores de bases de datos relacionales. Para poder entender más en detalle qué tipo de lenguaje es SQL, vamos a mirar brevemente la diferencia que hay entre lenguajes no procedimentales y procedimentales. Los lenguajes procedimentales son aquellos lenguajes donde cuando yo estoy haciendo un programa que va a acceder o accesar datos de alguna fuente, yo le tengo que decir a través de las instrucciones o el código, le tengo que decir qué datos o cuáles datos voy a consultar, pero además le tengo que decir al código o a mi lógica cómo necesito traer esos datos, a través de qué mecanismos, cómo necesito que él vaya a los datos y los busque, cuáles son esas formas que necesito que vayan y traigan los datos. O sea que en los lenguajes procedimentales, siempre que estoy programando acceso a datos, debo tener en cuenta esos dos aspectos: qué datos voy a traer y cómo los voy a traer. En los lenguajes no procedimentales, por el contrario, lo único que me debe interesar a mí en mi lógica de programación cuando yo estoy escribiendo código es qué datos o cuáles datos voy a consultar. El cómo no es problema mío, es problema de otro ente, otra persona, entre comillas. Es decir, que en los lenguajes no procedimentales yo solamente tengo que estar concentrado en qué datos necesito consultar o traer. El cómo se lo dejo a otro ente. La buena noticia es que SQL es un lenguaje no procedimental y por obvias razones SQL es un lenguaje fácil de usar. Como entenderán por esta explicación, los lenguajes no procedimentales son más fáciles de usar o de programar en ellos que los lenguajes procedimentales. Vamos a mirar a continuación los tipos de instrucciones que tiene SQL. SQL tiene una gran cantidad de instrucciones, pero todas ellas se pueden categorizar en tres tipos. El primer tipo de instrucción SQL se llama instrucción DDL, que viene, la sigla significa Data Definition Language o lenguaje de definición de datos. Lo que permite hacer este tipo de instrucciones es gestionar el esquema o la estructura de la base de datos. Dentro de las instrucciones DDL existen algunas como el Create Database, el Create Table, el Create Index, el Drop Database, Drop Table y Drop Index, entre otras. En conclusión, este tipo de instrucción es el que me permite a mí manipular la estructura de la base de datos. El segundo tipo de instrucción son las instrucciones DML o Data Manipulation Language, que significa lenguaje de manipulación de datos. Lo que permite hacer este tipo de instrucciones es
gestionar los datos de la base de datos, no la estructura, los datos de la base de datos. Es decir, a través de las instrucciones DML, yo puedo, por ejemplo, insertar nuevos datos, actualizar datos, borrar datos y consultar datos, que es el famoso CRUD en bases de datos. Estas son las instrucciones DML que existen en SQL. El tercer tipo de instrucciones SQL se conocen como DCL, que viene de Data Control Language o lenguaje de control de datos. Este tipo de instrucciones permite controlar el acceso a los datos que hay grabados en una base de datos. Todos sabemos que en un momento dado un usuario no tiene por qué estar viendo datos que no le interesan dentro de la base de datos o datos que son confidenciales. A través de este tipo de instrucciones yo restringo o le doy acceso a los datos a los usuarios. Dentro de las instrucciones SQL de tipo DCL están el grant, que es dar acceso, dar permisos a los datos, y el revoke, que es todo lo contrario, es quitar permisos a los datos o al acceso a los datos. Esta ha sido una introducción general de lo que es el lenguaje SQL. En videos posteriores ya entraremos a ahondar en instrucciones específicas.